y de repente empezamos a escuchar ruidos como voces de una señora gritando. Los gritos se escuchaban tan claros, se escuchaban tan cerca que mi prima, no me va a dejar mentir, se asustó. Los gritos que se escuchaban eran realmente la frase, ¡ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Estamos con Michelle e Iván. Hola Michelle. Hola, ¿qué tal? Hola Iván. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Accedieron muy amablemente a estar conmigo el día de hoy porque nos van a platicar acerca de una experiencia que tuvieron. Cuéntenme por favor. Primeramente queremos saber quiénes son, qué hacen, por qué están aquí los dos. Cuéntenme por favor. Bueno, yo me llamo Michelle, vivo aquí en la Ciudad de México y actualmente estoy laborando en una empresa aeronáutica y soy ingeniera en informática. Muy bien. Ok, yo soy Edgar Iván. Actualmente soy egresado de Ingeniería en Informática ¿En dónde? en UPIXA, del Instituto Politécnico Nacional. Muy importante. Y actualmente estoy realizando mi servicio en una empresa de desarrollo de software. Ok, perfecto. Muchas gracias por la presentación, muchachos. Queremos saber qué les pasó ese día que ustedes me platicaron que estaban en un lugar y vieron algo. Platíquenme por favor primero el contexto. Y la primera vez que me lo platicaron yo los vi a los dos muy entusiastas diciendo, es que nadie me cree, es que estábamos ahí los dos. Sí, de hecho es lo que siempre mencionamos, ¿no? Nadie nos cree hasta ahora porque yo creo que como todo mexicano, tenemos como que esa esencia de decir, hasta que lo veo, lo creo. Pero nosotros lo vivimos y pues también se los vamos a contar. Para empezar, ¿ustedes qué son? Nosotros somos primos. Somos primos. Ok. Y en ese tiempo, perdóname, y en ese tiempo estaban en la Ciudad de México, estaban en otro lado, Estábamos en Puebla. estaban en En Puebla. específico en un pueblo llamado San Andrés Payuca. Era época de diciembre, épocas navideñas, cuando nosotros fuimos de vacaciones. Éramos unos niños. En esa época, pues, como todo, ¿no? Un niño, pues ve las cosas normales. Cualquier cosa que ve no se le aparece nada extraño. Es normal a esa edad. Entonces, mi primo y yo nos quedamos en la casa de un familiar. En este caso, fue una visita, pues, inesperada, ya que por lo regular siempre yo iba solo. En este caso me acompañó mi prima y pues nos quedamos a dormir en su casa de mi tía. Sin embargo, pues es un pueblito donde todavía hay tierra, hay montañas, hay montes, no hay mucha población. Ese día recuerdo que era de noche. Nosotros pues estábamos jugando en la recámara de mi tía. ¿Tenían cuántos años, perdóname? Yo tenía aproximadamente 6 años. Y yo tenía aproximadamente 9, Aproximadamente 9 años. 10 años. 6 y 9 años y se acuerdan perfectamente del suceso. Es Claro que que estábamos sí. muy conscientes. Aparte, bueno, en esa época, cada vez que yo iba, porque yo frecuento ir a ese lugar, a mí me daba cierta inquietud, cierto miedo estar en ese pueblito de noche, ya que se sentían vibras raras, extrañas. Entonces, recuerdo que ese día nosotros estábamos jugando en la recámara de mi tía. Y la recámara tiene una ventana grande que da vista hacia el barranco, hacia un barranco. Y de repente empezamos a escuchar ruidos como voces de una señora gritando. Entonces nosotros, pues, sacados de onda, no sabíamos qué hacer. ¿Qué hora era? Perdóname, ¿era tarde, noche? Era noche, Había anochecido. ya había anochecido. Me parece que mis padres ya estaban dormidos, eran las 11 de la noche, por ahí así. Ok. Entonces, esa noche empezamos a escuchar gritos de una mujer. Nosotros como niños, pues al principio lo tomamos como desapercibido. Sin embargo, los gritos eran cada vez más fuertes. Y mi prima y yo, lo único que hicimos fue asomarnos a la ventana. Los gritos se escuchaban tan claros, se escuchaban tan cerca, que mi prima, no me va a dejar mentir,
se asustó de escuchar esos gritos. Sin embargo, yo, como era más pequeño, pues me ganaba esa curiosidad de saber, pues, qué está pasando. Entonces, Se asustó y ¿qué hizo? pues yo recuerdo que lo único que hizo fue no ver hacia la ventana. Ella simplemente escuchaba los gritos y se fue de la ventana. O sea, no vio prácticamente qué había afuera. Sin embargo, yo, tal vez por mi inocencia, me quedé y por la curiosidad a ver qué estaba pasando. Entonces fue ahí cuando tú decidiste asomarte Exacto. al lugar para ver qué estaba pasando. ¿Y tú qué te acuerdas de ese momento? Yo me acuerdo a partir de lo que mi primo está platicando, que él estaba caminando directo hacia la ventana y no había como algo que le impidiera, un miedo que le impidiera. Sin embargo, hacia mi persona, los gritos que se escuchaban eran realmente la frase, ¡ay mis hijos! ¡Ay mis hijos! Entonces, en ese momento de niña, como que tenemos esa precaución. Yo inmediatamente me bloqueé, no me acerqué a la ventana, me alejé a la ventana y me volteé. ¿Qué pensaste? Solamente ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando escuchaste eso? Me dio miedo porque es algo que yo desconocía. Es algo O sea, que en ese momento, tú conocías a La Llorona, tú conocías esa leyenda, no lo conocías. Nunca la había escuchado. Entonces, ¿Tú lo conocías? No, tampoco. No lo conocías. Al escucharlo Tampoco. eran gritos desesperados, o sea, era un grito Ok. desesperado, no un grito normal, no un grito común. Luego, bueno, pensando, la casa estaba sola, sabíamos que ya era muy noche y nosotros todavía seguíamos jugando, que estábamos solos, sin ningún adulto, estábamos a oscuras en un cuarto. Eso ¿No también había es muy luz? importante, No había luz en el estaba la cuarto, luz estaban apagada. jugando y no había luz. No Sí, había luz. estaba Ok. apagada. Ok. Entonces eso fue lo que a él le hizo que él se acercara a la ventana. Entonces yo nada más escuché y yo veía que se movían cosas afuera. Yo me acuerdo que sí había como plantas y que sí se movían, pero yo ya no quise ver. Entonces yo me volteé y yo ya no vi, pero seguía escuchando y ese ruido nunca se quitó y siempre se acercó. ¿Cuántas veces escucharon los dos Muchísimo. ese grito? Pues no recuerdo las veces, pero era cada vez más intenso ese grito. Y cada vez más cerca. ¿Tú escuchaste eso y qué pasó? O sea, ¿te dio curiosidad? Sí, pues un niño de 6 años, pues a todo le da curiosidad. Entonces yo me acerqué y los gritos eran tan penetrantes que cada vez eran más cerca, que al asomarme y ver detalladamente vi a una mujer, pero vi unos ojos rojos. Logré nada más captar la imagen de la cara y sus ojos eran muy penetrantes, eran rojos. No alcancé a ver bien el cuerpo, pero se distinguía por el cabello largo que era una mujer con unos ojos rojos. Nada más le alcancé a ver la cara. Sí Ok. tenía como un tipo velo de novia y tenía su cabello largo. Entonces, rasgos físicos no recuerdo, pero se me quedaron grabando esos ojos rojos. Esos ojos rojos para mí me dejaron impactado. Y como era un niño, pues como tal no me dio miedo, sino me dio como intriga de saber qué era. Entonces yo me quedé en shock, no sabía qué hacer. Entonces para mí pasó una eternidad ese lapso, pero fueron segundos. O sea, fueron segundos Ok. de yo verla. Y lo único que hice fue irme. ¿Te retiraste de la ventana? Sí, me retiré y me fui con mi prima. Entonces, después de ese momento, pues yo como un niño sin saber qué había pasado, días después me explicaron lo que significaba, ¿no? Lo que era esa leyenda. A ver, vamos a hacer una pausa aquí. Ustedes después, cuando se dan cuenta que algo pasa afuera, que algo que no entienden, y son unos niños y que sienten miedo los dos, después de eso, ¿qué hacen? Estando ahí en el cuarto, ¿se esconden bajo las sábanas? ¿Van corriendo con sus papás? ¿O qué pasa? Yo recuerdo, ese día fuimos corriendo con nuestros papás. Yo en ese caso estaba acompañada de mi tía. Entonces fui corriendo con ella y le fui a contar, ¿no? Y yo creo que la primera reacción antes de ir con tus tías fue como, ay, tal vez lo escuchaste jugando, tal vez no. La reacción de un papá, ¿no? Cuando a veces no llega a creer lo que uno como hijo dice porque está chiquito. Claro. O ese tipo de cosas, ¿no?
Al siguiente día ya fue más crítico cuando ya esa historia la contamos con tus tías, ¿no? Sí. ¿Y pero por qué me dicen que más crítico? A ver, cuéntenme. Porque nuestros tíos pues radican ahí. Entonces ellos sí han escuchado pues varias versiones de diferentes personas que han visto o han relatado lo mismo. Entonces, pues ya uniendo todo lo que pasó ese día, pues sí era verídico lo que habíamos visto. O sea, no nada más era como un invento de nuestra imaginación, sino fue real y se sintió muy real. O sea, no fue alguien que se puso unos pupilentes rojos, un velo de novia y fue a jugar afuera. Eso no pudo haber pasado. No, claro que ¿Por qué no pudo haber pasado? ¿Por qué ustedes juran y perjuran que escucharon y que vieron a La Llorona? Porque eran gritos que también nadie escuchó. O sea, también nosotros nada más lo escuchamos, porque al ser una casa donde estábamos muchas personas, porque nada más nosotros lo escuchamos. Esa puede ser algo como... Y eso, permíteme, perdón que te interrumpa, pero eso es una característica de este tipo de eventos donde las personas escuchan este tipo de cosas y las ven, pero otras personas no. Entonces eso es como muy característico y me he encontrado con algunos relatos que dicen lo mismo y con algunas otras expresiones de otras personas que relatan de forma similar el evento, pero que ellas solamente lo escuchan, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto. Entonces, bueno, ¿qué pasó el siguiente día? ¿Ustedes se dieron cuenta que estaba pasando algo raro que otras personas habían experimentado eso mismo? ¿Y cómo asimilaron este hecho? ¿Y quién les contó acerca de La Llorona? ¿Y qué les contaron? O cuéntenme esa parte. ¿Cómo se dieron cuenta que era algo sobrenatural? Claro, pues yo al saber pues lo que significaba lo que había visto, pues sí sentí mucho miedo, ¿no? O sea, sentí mucha angustia, ya que pues eran cosas nuevas que jamás había yo experimentado. Entonces, al principio fue como curiosidad, pero eso se transformó en miedo al saber pues lo que había pasado en realidad. Entonces, pues ya me explicaron la leyenda, la famosa leyenda de La Llorona, y pues todo lo relacioné a lo que pasó ese día. Entonces, mi reacción fue de miedo, o sea, fue de miedo y yo ya no quería estar ahí, en específico en ese cuarto, ya que el cuarto pues es grande y pues daba una vista directo al barranco, o sea, directo a donde la vimos, entonces yo ya no quería estar ahí. Pasaron cosas después. Ustedes regresaron obviamente a esa casa porque me cuentan que van muy frecuentemente. ¿Regresaron a esa casa en algún momento los dos y remembraron eso o no ha pasado eso? Yo ya no regresé. Mi primo sí siempre sigue regresando. Tiene épocas en las que él sí regresa, yo ya no regresé. Pero al enterarme yo de la leyenda, yo seguí investigando. Ah, seguiste investigando. O sea, ¿te gustó el tema? Me gustó el tema por el hecho de que, porque a nosotros nos pasó, ¿no? Y más como niños. Entonces yo seguí indagando en el tema, también preguntando con contactos y contando la historia. Y es algo que siempre, como tradición familiar, siempre seguimos contando y siempre seguimos diciendo, ¿no? Ahora, tú no has regresado, tú sí regresaste. Tú que regresaste, has regresado ahí al mismo lugar. ¿Y qué has sentido? ¿Lo mismo? ¿Sientes miedo? ¿Sigues sintiendo? ¿Te afectó de alguna manera o qué pasó? Sí, en los primeros, yo iba cada año en épocas de diciembre, entonces al siguiente año que fui, yo sí sentía miedo. Hubo un lapso en el cual, pues en las noches yo sentía pues miedo y como que me imaginaba cosas, ¿no? Me imaginaba que podría volver a pasar. Sin embargo, pues con el apoyo de mis padres, pues nunca me dejaron solo. O sea, ya yo me dormía con ellos. Ellos pues me terapiaban, me hablaban que pues que no era nada malo, ¿no? O sea, todo lo que un papá te dice, que no tengas miedo, que no te va a pasar nada. Entonces, pues eso me sirvió para poder estar tranquilo. Sin embargo, hasta la fecha es un lugar pues prácticamente que no hay mucha población. Y en las noches yo sigo sintiendo esa vibra, ¿no? O sea, no me gusta estar afuera de su casa porque es como un barranco en las noches, ya que pues me siento como observado, me siento con miedo. A estas alturas pues no me gusta, o sea, literal no salgo solo en las noches
afuera en los alrededores. Bueno, muchachos, pues muchas gracias y yo les agradezco mucho el haber estado aquí, el haber compartido con todo el público la experiencia de La Llorona. Ellas vieron a La Llorona, ellos escucharon a La Llorona, nos relataron su historia. Y yo les agradezco mucho el que hayan estado aquí. Yo soy Abraham, esto es Mr. Losman. Suscríbanse en YouTube al canal, activen las notificaciones, síganme en mis redes sociales. Y acuérdense que todos tenemos una historia que compartir. Esto es Mr. Losman. Gracias. Bye.